invierno de 1909, un muchacho se encontraba tirado en la nieve, parecía un simple cadáver abandonado, él no tenía ni idea de qué era lo que sucedía, se sentía débil y confundido, su camisa blanca estaba teñida de rojo, miraba a todos lados sin saber qué hacer, se sentía terrible y el frío era verdaderamente insoportable, sentía que se iba a morir allí, pero alguien lo levantó y lo llevó cargando a otro lugar que él identificó como un pueblo, su mirada se nublaba poco a poco, aunque intentaba mantenerse consciente, solo podía sentir las miradas de los habitantes, sintió como era recostado en una cama caliente y tapado con unas cobijas por una joven, que más tarde se enteraría, que era la hija del hombre que lo había salvado. Se sintió eternamente agradecido. Los días pasaron y aquel joven, se recuperó, pero se sentía distinto, sabía que algo había cambiado dentro de él, podía escuchar a distancias largas, por las noches no le daba sueño, al contrario, prefería la oscuridad a la luz del día, en la que no se sentía muy cómodo, comía carne y lo que le dieran, pero no se sentía satisfecho, cuando se sintió completamente bien, acompañó al hombre que lo había salvado a cazar. Cuando obtuvo su primera presa, hizo algo que ni él podía creer, no sintió asco, al contrario, lo disfrutó como nunca antes, lo que había hecho, fue beber la sangre de un venado, el cazador se lo quedó viendo extrañado, pero simplemente le dijo que tenía gustos extraños, a partir de ese día, el joven encontrado en las nieves, cuyo nombre que le habían dado, era Abel, se servía la sangre de los animales que cazaba cada noche, se enamoró de la hija del cazador, llamada Neva. Abel se hizo el guardián del pueblo, todos lo querían, era un buen muchacho, vigilaba desde la entrada del lugar, se le hacía muy sencillo ver en la noche y además no sentía frío, cada invierno, varios hombres se ponían en la entrada, ya que temían ser atacados por lobos, pero estos no eran lobos comunes, estos, habían sido hombres alguna vez. Pasaron 7 inviernos y todo iba tranquilo, Abel ya no pensaba en quién fue, ya ni siquiera le importaba, tenía un hogar, un oficio y sobre todo, tenía a Neva. Pero en el 8º invierno, todo acabaría. Salió de su casa a hacer guardia como de costumbre, entonces pudo percibir un olor, olía a sangre y a humedad, Abel de inmediato avisó, la seguridad se duplicó, pero eso, no sería suficiente, escucharon aullidos a la distancia, se prepararon para lo peor, varios pasos salvajes se oyeron al otro lado de la puerta, los lobos estaban allí, resistieron cuanto pudieron, pero poco a poco la madera se fue rompiendo, hasta que el primero de esas cosas metió su garra, después otro y otro, hasta que por fin derribaron la barrera, Abel corrió a proteger a su familia, muchos lo hicieron, otros se quedaron combatiendo a aquellas bestias, perdiendo la vida en aquella noche sangrienta, Abel intentó sacar a Neva y a su padre, pero los lobos eran demasiados, los tenían rodeados, una de esas criaturas entró y atacó a Abel, él reaccionó y le rompió el cuello. Él no sabía cómo había hecho eso, pronto varios lobos aullaron y comenzaron a entrar a su casa, intentó contenerlos, pero eran bastantes, vio morir al cazador, el hombre que lo había salvado, el hombre que él veía como su padre, un lobo mordió a Neva, Abel combatía ferozmente a los depredadores, muy en el fondo sabía, que ya no era humano, era algo más, a esta altura ya sabrás lo que era Abel, así es. Un vampiro. Logró huir con Neva en sus brazos, se alejaron del pueblo, los lobos no lo pudieron rastrear, nunca supo por qué, pero no le interesaba, entró a una cueva, vio delirar a Neva, perdía sangre a cada rato, su amada no pudo más y perdió la vida en ese lugar, Abel estaba destrozado, sus colmillos habían crecido al igual que el odio dentro de él, enterró a Neva, había perdido todo en una sola noche, se quedó tirado en la nieve por horas, intentando morir, pero la muerte ya no estaba a su lado.
Caminó sin un rumbo fijo por años, él no envejecía de forma normal, vio la evolución de las ciudades, el cambio de las épocas, solo vagaba observando todo a su alrededor, sin un propósito, fue viendo los avances tecnológicos, su barba era larga, no quedaba nada de aquel muchacho encontrado en la nieve, no era humano, no se sentía como uno, el odio inundó su corazón, volviéndolo alguien frío, alguien, sin alma. Algunas noches mataba personas que pasaban por callejones oscuros, bebía su sangre para sentirse satisfecho. No era más que un vagabundo, se dio cuenta de que Neva estaría triste si lo viera así. Comenzó a leer, a estudiar, hubo algo que le llamó la atención, la química, todos esos años le dieron los conocimientos para convertirse en un científico, dio aportes a la comunidad valiosos, comenzó a ganar dinero, mucho dinero, puso una casa elegante y lujosa, había encontrado otra vida, pero el dinero no le era suficiente, financió una instalación científica, lo tenía todo, pero no había una noche que no recordara a Neva, para el siglo XXI, lucía como un hombre de 45 años. Uno de tantos días, recibió una noticia, había un tema de interés en la comunidad científica, un virus, un agente infeccioso fue encontrado en varios cadáveres mutilados en un pueblo, según la causa de la muerte, fue el desangramiento, tenían marcas de mordidas, sin duda una criatura había hecho eso, pero no cualquier criatura, Abel sabía lo que era exactamente, pero decidió no hablar en ese instante, envió a un grupo de científicos a investigar el lugar. Abel, quizás el último vampiro, tenía en mente un plan, aniquilar a todas esas criaturas, seguiría el rastro de cada una de ellas, no pensaba dejar ni una sola viva. Y con el poder que tenía, tanto económico como personal, nada lo detendría. Pero antes, averiguaría qué eran esas cosas, tenía su propio laboratorio, así que pidió muestras de la sustancia. La venganza que él deseaba, se encontraba cerca, no tendría piedad de ninguna de esas bestias, y estaba decidido a terminar con quien se metiera en su camino. Recuerda, el odio cambia hasta el corazón más puro. Y el de Abel, era más negro que la noche.